Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos marchabais sin reflexionar tras los ídolos mudos. Ahora pues yo os declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice de Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por moción del Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Diversidad de operaciones, mas el mismo Dios obra todo en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada cual con miras al bien común. Así uno recibe del Espíritu una palabra de sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu una palabra de ciencia. A este le da el mismo Espíritu fe, al otro el don de curación. Por el mismo Espíritu a quien el don de hacer milagros, a quien la profecía, a este discreción de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretación. Mas todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esta semana es la fiesta del Corazón Inmaculado de María, 22 de agosto. Espero que todos estén haciendo la novena y para este día podemos, los que no han comenzado, pueden comenzarla por lo menos ahora y decir alguna oración. Puede ser las letanías de la Virgen, puede ser la oración, las oraciones de los niños de Fátima, o bien la consagración la oración a la Inmaculada Concepción, por ejemplo, con las invocaciones al final: Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Hoy es el domingo 10 después de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído este Evangelio del fariseo y el publicano. Nuestro Señor nos quiere hacer entender que hay que tener cuidado con los juicios cuando uno juzga a los demás, y que cuando uno se juzga también a sí mismo es una cuestión muy delicada. Debemos más bien atenernos al juicio de Dios, y aun si somos pecadores también, ¿verdad? Porque si consideramos que tenemos algún error, pues debemos atenernos a la misericordia de Dios. Y cuando vemos los errores del prójimo, pues tratemos de excusarlos, porque no conocemos sus verdaderas intenciones, y a veces hay pecados que la gente comete más por fragilidad que por maldad, aunque no puedan ser de todos modos pecados. Así que no seamos prontos a juzgar a los demás. Podemos constatar, hay 2 aspectos, el aspecto exterior y el aspecto interior.
El aspecto exterior es a veces una realidad que no podemos negar, ¿verdad? Podemos que alguien comete un pecado, que alguien hace algo que está mal. Ese es el aspecto exterior. Pero después está el aspecto interior, ¿verdad? Entonces hay personas que se comportan mal porque han recibido menos que nosotros, han recibido menos gracias, han recibido menos bienes, tal vez no recibieron una buena educación, la educación cristiana. Entonces en cierta medida son más excusables porque no tienen toda la conciencia tal vez. O hay personas que no quieren hacer el mal, pero con mucha fragilidad caen y vuelven a caer y siempre vuelven a pedir perdón a Dios y Dios los perdona porque tal vez su arrepentimiento, si su arrepentimiento es sincero, pues Dios los perdona. Pero hay personas que son más frágiles, que tienen una naturaleza más frágil que otras y hay muchas circunstancias. Por eso no debemos juzgar, como decía nuestro Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. No juzguemos así de fácilmente las intenciones, porque hay personas que son muy propensas a juzgar y a decir luego esta persona es buena o esta persona es mala. No es así de fácil. Pero el aspecto exterior es más, nosotros podemos juzgarlo más fácil en el sentido de que es algo evidente. No podemos justificar algo que está mal en sí mismo, aun si la persona tal vez tenga buenas intenciones, tal vez no quiera hacer eso que está haciendo, realmente no lo entiende, no lo hace bien. Por eso hay que mantenerlos a no juzgar las intenciones fácilmente, a menos que sea muy evidente. Puede haber casos en que es muy evidente que la intención es esa, pero no siempre hay atenuantes que pueden disminuir la gravedad del pecado de la persona, cosas que ignoramos. Por eso siempre lo normal es tratar de excusar lo más posible al prójimo, pero no podemos justificar un hecho que está mal. Tampoco Dios nos pide ser cómplices de cierta manera, de una manera intelectual, en el sentido que estamos justificando algo que no debe ser justificado, o algo que es malo, o que es mal ejemplo, o que hace daño a los demás. No debemos dejarlo pasar y decir que no es pecado, que no está mal, porque eso puede hacer daño a los demás. Los demás, viendo esto, van a decir, bueno, pues si no está mal, yo lo puedo hacer, o cosas por el estilo. Entonces tengamos cuidado en saber hacer la distinción de lo que es un juicio de lo exterior y un juicio de lo interior. La Iglesia misma en sus leyes hace distinción entre el fuero interno y el fuero externo. La Iglesia juzga los hechos, ¿no? A veces no juzga las intenciones. Es raro que lo haga. Por ejemplo, cuando la Iglesia canoniza a un santo, está juzgando sus intenciones, porque está diciendo esta persona era buena, esta persona tenía buenas intenciones. Pero la Iglesia no hace eso generalmente. La Iglesia juzga de los hechos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando un escritor escribe un libro que tiene errores contra la fe, la Iglesia a veces, a muchos casos, ha condenado estos libros o los ha prohibido, pero la Iglesia no ha emitido un juicio forzosamente sobre el autor. A veces la Iglesia deja un margen para que esta persona reconozca que se equivocó. A lo mejor escribió eso sin darse cuenta, sin pensarlo bien, y dijo una enormidad, una cosa que no es cierta, que no es verdad, que es dañina, y tal vez él no lo veía así. Por eso la Iglesia a veces condena algunos libros, algunos escritos, y no habla del autor forzosamente. Entonces está juzgando el fuero externo, no el interno. Y por eso debemos tener cuidado en nuestros juicios.
cuando, cuando algo es evidente que está mal, no podemos negarlo, porque el hecho de negar una cosa evidente es pecado, es negar, es como decir una mentira, ¿verdad? Decir algo que es seguro, que es evidente, yo digo que no es cierto, pues eso es pecado, es un pecado también negar lo evidente. Y en realidad se está constatando algo, no se está haciendo un juicio, en realidad se está constatando algo que pasa. Y lo mismo pasa hoy con todos los errores que se difunden en la Iglesia Católica hoy los errores conciliares. Nosotros podemos constatar que son errores, todo eso está lleno de errores contra la fe, y que es un cambio de rumbo en la Iglesia respecto a la enseñanza tradicional. Eso lo podemos constatar. Hay muchos textos que no lo prueban, y si uno pone atención, pues uno puede constatar que lo que dicen los papas hoy no es lo mismo, e incluso es opuesto muchas veces a lo que decían los papas anteriormente. Eso se puede constatar. No está uno juzgando las intenciones de tal papa o de tal otro, pero estamos constatando un hecho que se está tergiversando la doctrina tradicional, se la está distorsionando, está cambiándose la doctrina de la Iglesia por otra, y eso se puede constatar. Hay manera de hacerlo, hay libros que hablan muy bien de todo esto, y no podemos cerrar los ojos y decir que no es, porque eso sería pecado, sobre todo que hoy muchas almas están en peligro por la difusión de esos errores. ¿Cuántas almas no se han condenado, no se han perdido gracias a este Concilio Vaticano II, a esta nueva religión, la nueva religión del Concilio Vaticano II, que persigue la antigua religión? Últimamente el Papa ha cerrado otras congregaciones que no eran forzosamente tradicionalistas, pero tenían un aspecto tradicional, y bueno, pues las cierran, esas congregaciones las persiguen como si fueran la peste. Y aquellos que hoy hacen misas escandalosas, todas esas ceremonias incluso que son sacrílegas, pues no les dicen nada, no se preocupa de eso el Papa. Él se preocupa por defender a gente de esta sociedad que está mal, en lugar de amonestarlos. Es muy duro con las personas que quieren realmente conservar una vida en cierta medida tradicional, lo que siempre ha sido en la Iglesia. Entonces es necesario, no es que uno juzgue, pero uno puede constatar esta desviación del Concilio Vaticano II, porque es necesario tomar precauciones, porque es necesario cuidarse, es necesario ayudar a la gente que puede sufrir las consecuencias de todo esto, todos esos errores. Entonces no estamos juzgando al Papa, no estamos juzgando sus intenciones, estamos juzgando los hechos. Y esos hechos son evidentes, no se puede negar, ¿verdad? Que el Papa cuestione la Inmaculada Concepción, diciendo que la Virgen era una pecadora como nosotros. Eso es horrible decir eso, es una herejía. Pero es evidente, no es que yo esté interpretando su intención, es que lo dijo, es que eso es evidente. Es una constatación. También nosotros no debemos hablar con gusto de los males de la época, de los errores del prójimo, de los pecados que se hacen, pero a veces es necesario considerar todo eso para protegernos con prudencia. Y si leemos los catecismos para adultos nos explican más en detalle estas cosas, nos dicen que
que no hay que revelar los pecados del prójimo, que no hay que no hay que juzgar a los demás, es cierto, pero en ciertos casos es bueno hacer conocer los pecados, los errores del prójimo, cuando está en peligro el bien común o el bien de unos terceros. En ese caso es bueno advertir, decir a las personas: ten cuidado porque estás en peligro, porque esto te puede pasar, por una cuestión de prudencia. También cuando alguien comete un pecado, normalmente no se debe revelar los pecados del prójimo, pero si hay un peligro para un tercero, entonces uno lo puede considerar o hablar de eso con personas prudentes, con personas discretas, que no van a decirlo a los cuatro vientos. Entonces, en ese caso está permitido hablar de los pecados del prójimo. Eso está en cualquier manual de instrucción religiosa para adultos. Entonces hay que tener esa prudencia que es necesaria para cuidarnos, nuestras almas, y cuidar el bien del prójimo, ¿verdad? Y así vemos como en los santos, ellos combatían a los herejes y denunciaban sus errores e incluso denunciaban sus pecados de esos herejes. ¿Por qué? Porque era una manera, de eso dependía también la salvación de muchas almas, porque cuando alguien es una persona nociva, una persona que está haciendo mucho daño a la sociedad, se puede denunciar sus errores, se puede denunciar pues su malicia, para que la gente se aleje de él. No es por el deseo de hablar mal, sino por una necesidad social, y en ese caso no es un juicio temerario, eso lo hacían los santos, y vemos cómo los santos hablaban de los herejes y todo y hacían conocer su maldad y sus pecados, para que la gente se alejara de ellos, por el bien de la sociedad. No es el caso de personas que conocemos, de personas privadas que a veces pueden tener algún error, algún pecado. No debemos revelarlo porque no hay necesidad, porque no estamos obligados en ese caso. Y por respeto, por caridad, a veces incluso con el que yerra, debemos tenerles paciencia. O sea, a veces es bueno hablar con personas autorizadas, para que las que pueden hacer algo por esta persona, a veces sí es bueno hablar de sus errores. Como a veces, por ejemplo, alguien está equivocado, entonces un fiel puede decir a un sacerdote o al sacerdote responsable, decirle lo que pasa, para que el sacerdote trate de ayudarlo, aconsejarlo, no por hacerle daño, sino al contrario. Pero hay un defecto muy difundido en muchos tradicionalistas, que cuando ven algún problema, cuando ven algún mal de alguna persona, de algún feligres o incluso de alguien importante, no se lo dicen al sacerdote. Hablan entre ellos y ellos comentan todo eso abundantemente, y al sacerdote no le comentan nada. Pues eso está mal, porque es el sacerdote que está ahí para arreglar los problemas. Él es la persona designada por Dios para eso. Entonces esa mentalidad de criticar y hablar a espaldas, eso no arregla, ni hace que el que yerra se corrija, ni permiten que el que tiene la función, el deber de ver como pastor a las almas, ayudarlas, pues tampoco puede hacer nada. Entonces se vuelve una especie de chisme y de pecados de la lengua en abundancia. Entonces hay que tener cuidado con esa mentalidad de andar revelando los pecados del prójimo sin necesidad, y a quien no le corresponde, quien no puede hacer nada, y que solo crean aversiones entre las personas. Entonces también el juicio que debemos tener de las cosas
no solo de las personas, sino de las situaciones, de lo que pasa en el mundo. Hoy hay que tener mucha prudencia y mucha humildad, porque cada vez el mundo es más complejo, más difícil, y en muchas cosas hay que tener la humildad de no zanjar, de no querer decir esto es así, porque hay situaciones en las cuales no es tan fácil zanjar. Cuando tenemos dudas, por ejemplo, a veces se puede tener dudas sobre una persona, pero hay personas estilo colérico que lo que quieren es enseguida zanjar. Así, les parece más fácil decir esto es así, cuando no hay toda la seguridad, no hay todos los elementos para afirmar algo, pero puede haber elementos para tener una cierta duda, puede ser. Pero entonces la humildad consiste en no hacer un juicio porque no está uno seguro, no tiene uno todos los elementos para zanjar esa cuestión. Entonces esa humildad es muy necesaria, y muchos quieren, en medio de la situación actual de la Iglesia, quieren decir, bueno, pues si ya no hay Papa, ya no y es la solución fácil, la solución de simplicidad, para no quebrarse la cabeza, ¿verdad? Y no es así de fácil. El problema del Papa no es solo un problema de su persona, es una cuestión legal. O sea, la Iglesia tiene leyes, y incluso cuando para ver si este Papa es o no es, se tiene que sacar una cuestión legal, no es una cuestión solo de culpabilidad e incluso de errores, porque ha habido personas que eran herejes, pero la Iglesia no los declaró herejes. Por ejemplo, cuando Lutero proclamó sus errores, sus herejías, la Iglesia no lo declaró hereje enseguida, le dio un tiempo de margen. Y primero declaró que una parte de las tesis de Lutero eran herejías, y fue más tarde que lo declaró hereje a él. O sea que primero declaró que sus errores eran herejías, y sin declararlo a él hereje, o sea, como no lo excluyeron de la Iglesia, no le quitaron el reconocimiento como católico, sino le dieron unos meses más, como medio año todavía le dieron, para que Lutero reconociera el juicio de la Iglesia sobre sus tesis. Pues bien, la Iglesia no lo excomulgó que hasta un medio año después. Así que nosotros también debemos tener cuidado cuando juzgamos a los demás. La Iglesia aunque sí eventualmente digan una herejía, aunque sí digan herejías, no es a nosotros de declarar a una persona hereje como tal, un hereje formal. Podemos decir que es un hereje material, son términos teológicos, pero es que formales, cuando realmente se está diciendo que él es hereje realmente, que lo acepta, que él es culpable de eso. Entonces tengamos cuidado con muchas cosas, que hoy hay mucha gente que hace muchas cosas malas en nuestra época, hombres de iglesia. ¿Hasta qué punto se dan cuenta? ¿Hasta qué punto se puede decir que son herejes? Pues Dios lo sabe, la Iglesia lo juzgará un día. Nosotros no es nuestra misión, pero sí podemos constatar el hecho externo, y el hecho externo es que sí dicen herejías y que están promoviendo la herejía. La nueva religión del Concilio Vaticano II, se puede decir, es una nueva religión, es una secta que está hoy dentro de la Iglesia, y que está como un cáncer destruyendo todo lo que queda de Dios en la sociedad, de la verdadera religión. Todavía hay gente que está ahí y que no entiende, y que creen que que tienen intención de ser católicos, que no han perdido la fe, pero no entienden que es lo que está pasando, no lo ven. Así que hay que tener paciencia con esa gente, pedir por ellos, que Dios les perdone su ignorancia, les perdone tal vez su negligencia o su pereza en buscar la verdad, pero nosotros debemos reconocer la verdad en primer lugar. Así que
Debemos tener amor del prójimo, claro, debemos tener amor primero, pero primero de Dios. El primer amor es a Dios. Dios es la verdad. Dios es la verdad misma. Nuestro primer amor es por la verdad. Antes del amor al prójimo, debemos amar la verdad. Y es en la verdad que podemos amar al prójimo. Y después también, al final, pues también nuestra comodidad, debemos nosotros, nuestra comodidad personal, pues sí, también podemos buscarla en la medida que es algo legítimo, pero primero el prójimo, si el alma del prójimo está en peligro, pues debemos preocuparnos más por nuestro prójimo que por nuestra comodidad, y más que por nuestro prójimo, por la verdad. Así que cuando se invierten las cosas, es ahí donde hay pecado, donde hay desorden, y que Dios nos libre de invertir las cosas. Primero la verdad, primero y después el amor al prójimo, y después nuestra comodidad. Pedimos al Corazón Inmaculado de María que nos dé esa comprensión de la jerarquía de las cosas, que sepamos someter lo más pequeño a lo más grande, lo menos importante a lo más importante, porque cuando no se hace eso es justamente cuando se hacen pecados, cuando se hacen desórdenes, cuando se hacen cosas que desagradan a Dios. Sepamos tener sentido de la jerarquía de los valores. Ave María Purísima, sin pecado concebido, pecado concebido, pecado concebido, pecado concebido, pecado concebido, pecado concebido.